¿Serio? Sí.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Ahí estaba esperando a ver si ya podía compartir pantalla, pero todavía no me había problema. Em, Supongo que la pregunta, por ahí veo en los grupos, eh, las preguntas referidas a si tenemos clases, debe ser que debemos estar cerca del octavo encuentro ya, ¿no? Yo no los tengo contabilizados, pero supuestamente son 8 encuentros. Deberíamos recuperar uno que no tuvimos y algún feriado. Yo ahí mandé a consultar, pero bueno, imagino que el jueves que viene ya estaríamos en condiciones como de tener, si es así, el encuentro final, digamos. Eh, Básicamente la idea del taller o la idea del taller encarada desde el principio era eh, pasar por un caso, pasar por un caso, la etapa extrajudicial, la judicial con la demanda. Estamos transitando la parte de la demanda. Hemos ya prácticamente avanzado con la cuantificación. Nos queda una etapa todavía importante que es la prueba, pero es bastante ágil o bastante sencilla. Creo que podemos empezar luego de ver daño moral hoy o posteriormente en la clase que viene. Esa es básicamente mi idea. Y si nos llega a quedar una clase bonus, ni hablar. Ya se los voy a confirmar ahora cuando me pasen esa info. A ver, un segundo, por favor. Voy a poner un poco más de luz. Bueno, volviendo, volviendo a los orígenes, volviendo a la idea de que estamos armando una demanda. Ahí ahora puedo compartir. Volviendo a la idea de que, ok, nada más estaba chequeando que todo estuvo bien. Ahí estamos bien. ¿Va a grabar, profe? No, generalmente yo no grabo las clases acá, así que no sería esta la excepción. Em, Les decía, perdón, acá hice algo mal. Perdón, denme un segundo. Ok,
Bueno, volviendo, decía al principio, a esta idea de cómo vamos viendo o enfrentando los desafíos de armar una demanda. em, Realizamos la cuantificación, o venimos trabajando ya hace un par de clases, en cuanto a la clasificación perdón, a la cuantificación de la misma. Para eso nos toca todavía hablar de el daño extrapatrimonial. Hemos tratado de abarcar lo más que hemos podido la etapa del daño patrimonial y hemos hecho todo un raconto de las posibilidades que tenemos al respecto. Esto quedaría hablar del daño extrapatrimonial o daño moral. Terminológicamente, el código en su articulado habla de daño no patrimonial. No obstante, el codificador en las notas o en la elevación a comisión habla de que es el daño moral y seguimos, no es que sea anticuado seguir con esa terminología y referirnos a ellos como el daño moral. No es que yo me haya quedado solamente con el código velezano y su idea, sino que es una terminología todavía adecuada. ¿Sí? Es una terminología adecuada utilizarlo porque se utilizan como sinónimos. Si cierta doctrina, cuando llegamos a esta cuestión, hay cierta doctrina encabezada por el doctor Pizarro que nos diría que por qué dejamos para el final el daño moral. Por un viejo resabio, nos diría él, por un viejo resabio de entender o dar o un preconcepto que cargamos, que el daño moral no es tan trascendente o que va eventualmente a las resultas o de la mano de lo que es el daño patrimonial. Y él nos diría que comencemos nuestra demanda exactamente al revés. Deberíamos empezar según su posición, estableciendo que es el daño, empezando por el daño no patrimonial y el daño moral, que podría ser o debería ser, eventualmente según las circunstancias, el daño más importante quizás, ¿sí? El daño más importante. Dice que nosotros lo dejamos, o que la mayoría, no solo nosotros, en las demandas, lo dejamos al final como un complemento por esta idea. La doctora Matilde Zavala, perdón, la doctora Matilde Zavala de González, en su definición clásica, habla, ¿no es cierto?, de daño moral como aquella modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, sentir o querer, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel que se hallaba antes del hecho y por lo tanto es anímicamente perjudicial. Esta definición la vamos a ver en casi todas las demandas. ¿Vieron? Cuando empezamos nuestra demanda de daño moral, eh, comenzamos definiendo qué es daño moral. Lo más probable es que la citemos y en estos términos eh, establezcamos, eh, establezcamos qué entendemos por daño moral. Bueno, todos más o menos tenemos una concepción o una idea de qué es lo que se trata. Acá, para tratar de hacerlo más práctico y no entrar en tantas disquisiciones ideológicas, porque las hay, sobre qué entendemos cada uno por daño moral o qué entienden distintas doctrinas, mejor, qué es el daño moral y qué se indemniza con el daño moral. Creo que deberíamos tratar de evaluar 4 o 5 puntos, tratando de buscarlo o de bucear algo de jurisprudencia al respecto también,
que nos permita a nosotros, que nos permita a nosotros tener un pequeño panorama, un panorama más claro o la punta del ovillo por dónde empezar. Digo la punta del ovillo por dónde empezar porque todos podemos leer o saber que hay muchísima bibliografía destinada al escribir sobre daño moral y específicamente sobre cuantificación del daño moral. Y les puedo asegurar que solamente nos sirve para argumentar, para dar alguna idea, pero que en la práctica dar parámetros concretos, como por ejemplo, o como contraposición con el daño patrimonial, que es aplicación de algunas fórmulas, no vamos a tener. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente la esencia misma de la lesión de contenido no patrimonial hace que sea muy difícil una cuantificación y que esta cuantificación sea muy difícil de objetivizar, de predecir, de, de valorar en abstracto o, de dicho de otra forma, con algún tipo de medición un poco más concreta. Em, a ver, si yo les digo, bueno, que es muy difícil medir, que es muy difícil cuantificarlo, seguramente no les estoy diciendo nada nuevo, nada que no sepan y nada que no hayan escuchado en cualquier charla que podamos asistir relativa a este tema. Pero eso no es una excusa para no tener que cuantificarlo o para no tener que otorgarlo, ¿no? Que sea difícil o que tenga una dificultad in extremis, no significa que ellos nos exima de tener que trabajarlo en nuestra demanda. Primer punto. Segundo punto, el Código Civil y Comercial ha encarado una línea en cuanto al daño resarcible y tiene unos parámetros bastante interesantes o dignos de recordar. Por ejemplo, por ejemplo, ya no deja al libre albedrío o a la prudencia judicial la forma de calcular una indemnización por lesiones personales. ¿Sí? Me estoy volviendo a la clase anterior. No deja de alguna manera, sino que para que la sentencia esté correctamente fundada, para que la sentencia tenga un fundamento, el juez debe aplicar una fórmula matemática. No porque lo dice fulano de tal, sino porque lo dice el 1746 específicamente. Para tener un fundamento, un basamento, para que la sentencia esté correctamente fundada, lógicamente fundada, debe tener un apoyo y aplicarse en la respuesta a la solución una fórmula matemática. ¿Ok? ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? Bueno, buscando cierta predictibilidad en los casos futuros o en los casos posteriores, buscando cierta congruencia en el razonamiento y de alguna forma tratar de unificar algunos criterios y que nos permita avanzar hacia un sentido determinado. Algo similar o parecido hace con el 1741, cuando habla que el monto de las indemnizaciones por daño no patrimonial debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. Para llegar a esta idea o hablar o ver de qué estamos hablando, quizás nos convenga hacer un pequeño párrafo para que todos entendamos cómo se indemnizaba antes de tener este 1741,
qué aspectos se tenían en cuenta para calcular el daño moral y después preguntarnos si algunos de estos aspectos hoy todavía subsisten, ¿sí? Hoy todavía subsisten. De alguna manera, de alguna manera, en la resolución judicial o en las resoluciones judiciales a los efectos de ponderar el daño moral y su extensión. Podemos ver, podemos hablar de Llambías allá por los años 70, ¿sí? Este, digamos, este autor desarrolló una teoría en la cual el daño moral tenía un componente punitivo. ¿Qué decía él al respecto o qué decían los que seguían esta idea? Decían, vamos a otorgar el daño moral mirando, corriendo el eje o la vista hacia quién ocasionó el daño. Vamos a poner esencialmente el foco en la persona que gestó el daño y en la manera que lo hizo. Entonces, si lo realiza con dolo, ¿sí? Si lo realiza con dolo, el daño moral va a tener un contenido patrimonial más amplio, ¿sí? Más amplio, más importante. Si fue con culpa, la vamos a mitigar un poco, ¿sí? Si fue con una simple imprudencia o impericia, lo vamos a seguir disminuyendo. Y si es responsabilidad objetiva, prácticamente nulo, ¿sí? Porque no hay un componente subjetivo para castigar a esta persona. Entonces, en base a esa idea, en base a esa idea, trasuntaron varios tiempos en nuestra doctrina la forma de entender, o uno de los componentes del daño moral, era ver de qué manera se había ocasionado el daño, ¿sí? De qué manera se había ocasionado el daño a una persona. Una doctrina ya superada, pero, pero algún resabio siempre hay de esta idea. No quiere decir que es lo único que se tenga en cuenta, pero, si vemos un accidente de tránsito, si vemos un accidente de tránsito, al momento de ponderar el daño moral, ¿no es cierto? Al momento de ponderar el daño, seguramente no va a ser lo mismo si el accidente de tránsito ocurrió por una impericia del conductor de uno de los vehículos o un simple principio de responsabilidad objetiva que no se pudo determinar quién tenía culpa, que si el que ocasionó el daño estaba corriendo una picada, ¿sí? Evidentemente, algún aspecto, no digo que esté bien, ojo, no digo, solamente estoy tratando de mostrar un punto, que es el siguiente. Todos estos componentes se tenían en cuenta. Y seguramente en muchos fallos encontramos algún matiz de ellos presente hoy todavía. Como por ejemplo el segundo componente, el segundo aspecto, que es decir, durante mucho tiempo se entendió que el daño moral iba en concatenado y de la mano con el daño material y que era un porcentual, se otorgaba un porcentual de lo que se daba por daño material, un 20, un 30, un 40% de lo que se otorgaba por el daño material. Bien, y así se calculaba y así se otorgaba y así eh, se resarcía. Claramente un componente superado ya, ¿no es cierto? Claramente un componente superado. No obstante, hace poquito, un fallo de la Corte, pero hace muy poquito, no recuerdo los autos, la Corte le dijo al TCJ, fíjense que en este lado que no es la forma de calcular, no es la forma de calcular teniendo en cuenta el componente del daño material. El daño moral es completamente y perfectamente autónomo. Puede ser mayor, menor, totalmente distinto, no necesita de esta idea.
Luego una idea, dando vueltas bastante tiempo, que era que había que determinar algunos parámetros y sin estar, sin estar blanqueado en ninguna situación, se decía o se dice, bueno, para los daños mayores, por ejemplo, para los daños mayores, como por ejemplo la pérdida de un hijo o una incapacidad gravísima de una persona, se decía se otorgaba un departamento. Si se otorgaba un departamento. Ese departamento servía como unidad de medida para ver más o menos por dónde una persona podía empezar a solicitar este rubros. Depende el caso concreto. Esto sufre una vuelta de rosca y una presentación ya más científica, por así decirlo, o estandarizada, en la mano de Peirano, que él habló, el procesalista, me refiero al procesalista Rosarino Peirano, falleció hace poco. Él hablaba de una tarifación judicial indicativa y decía, bueno, vamos a ver qué dan los jueces, qué dan los jueces para situaciones similares o análogas, y en base a ello tenemos un punto de partida. Uno como operador jurídico, como abogado, lo que tenía que hacer era en su caso, buscar un caso análogo, parecido, ¿sí? Decía, pues imaginemos el típico caso, la madre que pierde a su hijo. Digo, estoy tratando de ejemplificar quizás el caso de daño moral más, más digamos, gravoso que uno admite o que admite la mayoría, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. La pérdida de un hijo por parte de su madre. Y en esta situación, entonces, ¿cómo hacía uno para transformarlo en números? Buscaba algunos fallos y partía de esta idea, eh, partía de esta idea para, de esta manera, partiendo de esta idea, para de esta manera luego conceptualizar o ver las características particulares de esta cuestión, ¿sí? Para ver las características particulares del caso que nosotros estamos presentando. Pero nosotros como abogados estábamos medios obligados a a buscar fallos. Entonces buscábamos fallos de, no sé, encontrábamos un fallo del 2012. ¿Qué hacíamos? En el 2012 lo transformábamos, decía, le dieron 100.000 pesos de daño moral, y buscábamos la fecha, veíamos cuántos jus eran en ese momento, o eventualmente cuántos dólares eran en ese momento, los traíamos a valores presentes e invocábamos alguna idea como para fundamentar, como para fundamentar eh, los montos que estábamos solicitando y no incurrir en alguna plus petition, ¿sí? O evitar incurrir en alguna plus petition que nos podría hacer responsables no solo a nuestro cliente, sino quizás a nosotros solidariamente, eh, por imperio de la ley, ¿no es cierto? Entonces, este criterio fue seguido por el TCJ, ¿no? La Sala Civil, hasta la entrada en vigencia del nuevo código. O sea, y creo que debe haber un resabio bastante interesante, o debe ser una forma bastante interesante de todavía tener en cuenta, o un aspecto que en la práctica todavía debemos tener en cuenta, probablemente como un componente más al momento de hacer nuestra primera operación,
Nosotros los operadores jurídicos, los abogados, dicen que somos los primeros jueces, ¿vieron? Dicen que somos el primer juez de la causa. Porque a nosotros viene el cliente, nos presenta la causa y decimos, bueno, perfecto, acá este daño existe, ¿sí? El daño, no, acá no hay devalorización venal, listo, si no la pedimos ya no hay, no la va a haber, porque no la planteamos en la demanda. El juez puede decir lo que quiera al respecto en su momento, pero básicamente en la desvalorización venal, si no está introducida en la demanda, por el principio de congruencia no hay forma que después la podamos caber. Entonces, evidentemente somos el primer juez de la causa porque al hacer nuestro análisis incluimos y descartamos daños para nuestra reclamación o para nuestra acción. Eso es evidente. De esta forma, nosotros necesitamos o debemos em, hacer, hacer aplicar en nuestro caso concreto, o tenemos el desafío, mejor dicho, de aplicar esto de la teoría de los placeres, de las satisfacciones sustitutivas o placeres compensatorios. ¿Bien? Entonces, cuando se nos presenta la causa, tenemos, bueno, una dificultad en extremo, digo yo, al momento de plantearlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos saber los intereses de nuestro cliente, ¿sí? Necesitamos saber los intereses. Nosotros podemos intuir, podemos intuir o podemos indagar en base a los principios que ya les mencioné, fundamentalmente, fundamentalmente esta idea de tarifación judicial indicativa. Creo que no podemos ser ajeno a la idea de entender qué dan qué dan los juzgados, qué dan los jueces quedan por daño moral por una situación análoga a la nuestra hoy. No podemos, no podemos ser totalmente ajenos a esa idea, me parece. Una buena práctica nos llevaría a indagar en ese sentido, porque si no, no sé bien cómo podríamos, cómo podríamos ponerle un número al dolor o al padecimiento que está sufriendo nuestro cliente. Primer punto. Eso nos lleva a preguntarnos la segunda. ¿El daño moral tiene carácter resarcitorio? Hasta ahora, hasta ahora vimos que la reparación plena o un corolario específico de reparación plena nos dice sí. Vamos a reponer, vamos a tratar de poner a esta persona en el estado en el que se encontraba, en el estado patrimonial, vale la aclaración, que se encontraba antes de las lesiones, antes de haber recibido las lesiones incapacitantes. Acá hay algo distinto y evidentemente el codificador rompe el molde. Acá no nos habla de una reparación resarcitoria con el daño moral. Muy por el contrario, nos dice, esta afectación espiritual que la persona sufre, vamos a tener que, vamos a tener que indemnizarla, compensarla con un dinero que le permita ciertas distracciones, ciertos placeres, ciertas caricias para el alma,
que de alguna manera lo ayuden a sobrellevar este mal momento. Más o menos creo que esa es esa es en base a la idea. Entonces, nos dice el 1741, bueno, todos los operadores jurídicos, nosotros, los abogados, el juez, debe tener en cuenta estas satisfacciones sustitutivas. Nosotros al momento de argumentar, proponer nuestra demanda y el juez al momento de acoger este rubro, fundándolo correctamente en en estas ideas. Creo que es la cuestión pasa un poco o bastante por allí. No sé si ustedes han tenido la posibilidad últimamente de reclamar este rubro en alguna demanda y si por algún motivo, y si por algún motivo, sobre todo desde la entrada en vigencia de la oralidad, omiten, omiten especificar eh, cuáles son los fundamentos que invocan en esta cuestión como placeres sustitutivos o compensatorios o satisfacciones sustitutivas y compensatorias. La idea de placeres compensatorios viene de Moisés Iturraspe. Moisés Iturraspe hablaba ya por los años 80 de esta idea. Es una idea que viene del código alemán o una idea superadora después del código alemán. Bueno, evidentemente hoy la tenemos entre nosotros y por eso creo que está bastante arraigada entre nosotros la idea de los placeres compensatorios, porque en la doctrina, eh, cuando empieza a explicar esto, ya cita a Iturraspe, y Iturraspe lo llamaba de esta forma, y bueno, nada. Por eso lo tenemos incorporado de esa forma, porque claro, no me imagino a nuestro cliente, a nuestro hipotético cliente que me está pasando por ese momento de perder a un hijo, decirle, ¿y qué placer te compensaría a vos la pérdida de tu hijo? Sería algo bastante absurdo, bastante abstracto y errado quizás plantearlo de esa forma, pero tenemos que hacerlo. Con otras palabras, de otras maneras, buscarle, buscarle la vuelta y buscar o tratar de hacer un trabajo muy importante, que es indagar los intereses de nuestros clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy podemos decir qué placeres, qué placeres sustitutivos se dan en la jurisprudencia. Y vemos viajes y electrodomésticos, ¿no? ¿Sí? Vemos que en la mayoría dicen, bueno, esto vamos a dar unos viajes, no importa dónde, o ciertos electrodomésticos. La mayoría va por ese lado, o muchos van por ese lado. Obviamente, si la cuestión es más grave, podemos ir por algún inmueble, ¿sí? Em, Podría ser algún vehículo también, eventualmente podría ser algún vehículo también. Va a depender un poco de la entidad del caso o la cuestión que nosotros tengamos en ese momento. Pero sí, sí, tiene mucho que ver el interés de nuestro cliente y tenemos que hacer un trabajo importante, un trabajo importante ahí para verlo. Hay autores, hay autores que que exponen lo siguiente. En el daño moral hay que tomar la idea de una persona promedio, de una persona media,
que sufre determinado perjuicio, imaginarlo en abstracto, y cuando dice la media está refiriéndose a la condición social de la persona, ¿sí? Una persona de una condición social muy elevada o ingresos muy elevados y una persona de ingresos muy bajos o escasos. Buscar un punto medio, buscar un punto medio y a esa persona ponderarle estas satisfacciones sustitutivas, porque esto tiene un problema. Por eso se paran en esta cuestión. ¿Cuál es el problema que tiene? Que una persona de escasos recursos, quizás un viaje eh, sea una satisfacción importante y quizás para una persona que hace 10 viajes al año no le significa absolutamente nada que como una indemnización se le otorgue esta cuestión. Y dice, pero esto no puede ser así o esto no puede darse así porque acá estamos tratando de, acá estamos tratando de determinar o de subsanar el ánimo de la persona. Y este ánimo no tiene un contenido patrimonial, no tiene un contenido patrimonial per se. Entonces no puede ser que una persona que pierde un hijo, según su condición social, va a recibir una mayor cantidad por este rubro, y una persona que no va a tener otra, y necesariamente va a caer en otra cuestión. Uno para, digamos, en otras palabras, para ofrecerle una satisfacción sustitutiva a una persona no va a ser exactamente lo mismo según la condición social en la que se encuentre el afectado. Em, Esto dio lugar en el 2018, em, se puso bajo revisión el Código Civil y Comercial, se nombró una comisión reformadora que no presentaron un proyecto, pero no pudo ni ser tratado, donde se revisaron algunos aspectos ya de la reparación de la reparación civil. La incapacidad vital tenía en ese proyecto una idea de modificación. Se trabajó también sobre esta idea del 1741 y tratar de especificar que no como lo dice hoy el 1741, que parece que solo vamos por la satisfacción sustitutiva, sino que ese sea uno de los componentes, que podría haber otros componentes. ¿Sí? No solo que es uno de los componentes de la satisfacción sustitutiva. Y toman el ejemplo de la persona que está en estado vegetativo. La persona que está en estado vegetativo, que queda después de un accidente en un estado vegetativo, ¿qué satisfacción esa persona, qué compensación puede recibir, digamos, sin tener que entrar en esto de una ficción jurídica y decir, bueno, pero si esa persona hubiese, para tratar de resolver el caso o la cuestión en concreto. Bueno, todo esto es un camino para andar. Yo creo que sí lo que tenemos que tener, miren, yo les voy a contar algo que quizás no les tocó a ustedes si empezaron a litigar hace menos de 10 años o 10 años aproximadamente. Cuando entra en vigencia en el 2015, en agosto de 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, los jueces, y nosotros también, pero los jueces estaban resolviendo causas, tenían causas a resolución o le iban ingresando causas para resolver. Y se resolvían obviamente según el Código del Sarfer, porque habían sido planteadas y tramitadas durante el Código del Sarfer. Pero, pero, estas normas procesales o estas normas
de fondo de estas normas que le dicen al juez que para fundamentar para que la sentencia sea correctamente razonada o legalmente razonada, tiene que cumplir con el 1746 y con el 1741, eran de aplicación inmediata. Entonces, nos encontramos con que yo en la demanda había dicho como, bueno, mi cliente sufrió este accidente, imagínese el gran dolor al caer en el pavimento, rasparse las rodillas, después estar internado, someterse a una operación con terribles dolores, pasarse noches enteras sin dormir, este terrible desasosiego que le ocasiona no saber si va a recuperar su trabajo o si, bueno, pero nunca trataba de especificar cuáles eran los problemas que podía padecer o que padecía mi cliente, pero no, nunca los traduje en una petición en placer sustitutivo. Entonces los jueces, y sobre todo los jueces y las cámaras, debieron automáticamente hacerlo, porque sus sentencias debían estar fundadas de esta forma. Entonces encontrábamos, está bien, incapacidades bajas, pero yo me acuerdo de haber leído un fallo de una incapacidad y le otorgaba un dinero determinado que le alcanzaba para ir con su pareja un fin de semana a Carlos Paz a comer en el Gato, porque en el Gato en ese momento la Elita, o sería hoy, y buscando en internet los precios y la forma de satisfacer esto con... Está bien, yo decía o pensaba, claro, el juez tiene que resolver según algún parámetro, según algún parámetro. Y la verdad es que el actor no pudo pedir no pudo pedir qué le satisfacía o cuál era la satisfacción que solicitaba. Pero hoy veo demandas donde los actores no pedimos todavía o no trabajamos correctamente esto. Sí, porque veo decretos saneadores donde el juzgado nos dice, che, cumplimente con el 1741. Y cuando cumplimentamos con el 1741 se ponen dos parrafitos. Un viaje a Mar del Plata para toda la familia, un viaje a Brasil para toda la familia. No digo que esté mal, no digo que esté bien. Ahora después no nos quejemos. Si nosotros no planteamos correctamente según la importancia del caso para nuestro cliente y lo dejamos al árbitro judicial o lo dejamos a que el juez lo resuelva según la media que él tiene. ¿Por qué? Porque él tiene un promedio y sabe que en general por estos casos se dan, ¿no es cierto?, como máximo esto y como esto otro. Y bueno, y nosotros no hicimos un esfuerzo argumentativo importante importante en demostrar algo más. Y un trabajo del doctor Ferrer, hay un trabajo del doctor Ferrer, ya de hace unos años, de Martín Juárez Ferrer, cuantificación del daño se llama. Allí en la parte del daño moral, en la parte del daño moral, hay un trabajo presentado por él donde no sé si se alcanza a ver ahí. Después, si quieren, le puedo hacer un pequeño, le puedo pasar. Él es doctrina, ¿no? No es aplicación vigente de nada. Sí, Doctor, ¿puede mostrarle la tapa del libro? sí, sí, cómo no. Más cerca, por favor. Ah, ok, ok. Ahí está, sí. Me Perfecto, siento, listo, me ahora. siento en mediación cuando me dicen poner el, el DNI Gracias. debajo del mentón. Ok. Él presenta una idea, un cuadro indemnizatorio, donde hace una especie de escalas, ¿sí?
de tipos, siempre hablando de daño moral, ¿no? De escalas indemnizatorias y utiliza la gran incapacidad o el estado vegetativo como una escala que va de 2 a 6 unidad de daño moral, creo que se llama UDM, y otorga 2 unidades donde el piso son $150.000 y un techo $450.000. Luego va por la muerte del hijo, muerte de la pareja, pérdida de la movilidad, hasta terminar con cicatrices o defecto tal, donde se piden $7.500 a $22.500 como el mínimo. Obviamente es una idea, un planteo, pero es un puntapié de alguien que intenta hacer una tarea, intenta hacer una tarea distinta en este panorama tan subjetivo como es la aplicación o la idea del daño moral. Miren, em, yo todavía no lo tengo resuelto, pero participé en una causa con un colega que me incorporó en su trabajo, en su demanda, eh, sobre una persona que había sufrido un accidente de tránsito y había quedado postrado en silla de ruedas. Una persona muy activa, físicamente completa, un padre de 2 hijos. eh, bueno, estaba justo realizando unos ejercicios, porque era un personal de policía o militar, bueno. Em, y tuvo un siniestro que lo deja en esta situación. Bueno, cuando hablamos de daño moral, que era la parte más importante de nuestra demanda, porque la ART le había abonado ya, ¿sí? La ART le había abonado ya una cifra muy importante por una incapacidad o por esta gran incapacidad. Entonces, nos quedaba todavía trabajar el daño moral y desarrollarlo. Cuando voy a la audiencia complementaria, Cuando voy a la audiencia complementaria, bueno, echo mano un poco a todo, ¿no? A decir, bueno, che, mira, en tal caso, en tal situación, hubo una situación donde se otorgó tal dinero, pero ese dinero es suficiente. El doctor dice que para este caso es la situación más grande, tatatín, patatín, patatán. Bueno, más o menos vieron que en los momentos, en el alegato, uno puede eh, reconducir los montos, digamos, pueden replantear los números, los montos exactamente. Bueno, hago todo el planteo jurídico que se les ocurra a ustedes, el que se puedan imaginar, tratando de elevar la importancia de este número para mi cliente. Le pido, ¿no es cierto?, un dinero suficiente para adquirir una casa, para que esa casa esté adaptada, para que de alguna forma él tenga la tranquilidad de que va a poder seguir manteniendo a su familia o que su familia, ¿no es cierto?, va a seguir teniendo, porque si él bien tiene una pensión, la pensión es mínima y por más que uno tenga una pensión hay muchas cosas que no puede hacer y el estado general del grupo familiar se va deteriorando y eso le va impidiendo, repercutiendo en otras cosas como es salud, educación de sus hijos. La casa se le da cierta tranquilidad y tuve una sorpresa interesante porque el juez, ya habían pasado los interrogatorios, el interrogatorio abierto, le vuelve a preguntar a mi cliente, después de que yo había terminado los alegatos, le vuelve a preguntar a mi cliente, ¿y él qué quería? ¿Y usted, señor, qué quiere? Y le dije, ¿usted, señor, qué quiere? Yo había hablado con él. Yo había hablado con él, porque de verdad, o sea, todas estas explicaciones ya las habíamos consensuado, por suerte. Em, y me sorprendió en ese momento porque él ya había, haber pasado por el interrogatorio fue una cuestión para él bastante emotiva, bastante, bueno.
Y si yo quiero una pileta, me dice, yo le dice, yo quiero una pileta, dice, porque yo desde el accidente, desde el 2018, no me meto en el agua, dice, yo era una persona, bueno, era militar, saltaba en paracaídas, hacía una serie de cosas, nadaba, hacía un montón de cuestiones. Y si yo desde el 2018 em, no puedo meterme en agua porque me tienen que llevar en la silla de ruedas hasta el lugar, a un lugar más o menos controlado y bueno, y un río no es fácil de llegar, que batatín, patatán. Entonces, bueno, obviamente más lo que dijo el doctor, como diciendo, de la pileta, la casa, yo no le había dicho que la casa debía tener una pileta, no sé si cerramos la idea de esa forma, pero fue... al ejemplo a mí me sirvió bastante para entender concretamente que uno tiene que hablar mucho, sobre todo en este proceso de oralidad, tiene que hablar mucho, tiene que haber un buen diálogo con el cliente, ¿no? No podemos quedar en una idea en abstracto nosotros. Bueno, voy a avanzar un poquito. Bueno, esto que le decía después del 2017, 2016, los tribunales cordobeses, digo yo, afinaron esta técnica, empezaron a básicamente a decir, te doy cierta cantidad de dinero para que compre esta cosa. Con el 22 una persona con un 22% de incapacidad por una fractura, 1.800.000 pesos. En ese momento le alcanzaba en el 22 para viaje, descanso, tecnología, mejoras. Así supuestamente se otorgaban estas cuestiones. En esta otra causa, 2,5 millones para tratamientos para fortalecer la autoestima porque tenía cicatriz facial. En Vega contra transporte, de un 30% de incapacidad más secuela psicológica, 3 millones para refacción de la vivienda y vacaciones reparadoras. Peralta, bueno, esa es básicamente la idea general. Estos creo que eran unos fallos un poquito más viejos. Un accidentado de 75 años de edad con 20 de capacidad, 39 JUS, le dieron en ese momento, que le alcanzaba para un Smart TV y una silla de ruedas literal de cámara, ¿no? Después, en otro, el fallecimiento de un menor establecimiento educativo, casi 500 JUS. En ese momento le alcanzaba para 5 vehículos, 0 kilómetros. Pero así era la relación, la idea, ¿no? Pues, en un caso de infidelidad, 87 JUS para un viaje a Río de Janeiro. Bueno. En fin, se entiende el concepto. Llegamos hasta hace poquito al caso Alarcón, que es el fallo de Blas Correa. ¿Se acuerdan de Blas Correa, la causa? Sí, ¿no? Blas Correa fue el caso del muchacho, este estudiante secundario que cerca de la pandemia, en un control, en un retén, dispararon porque no se detuvo el vehículo y murió esta persona. Bueno, acá los padres, ¿no es cierto? En correccional, en la causa penal, digamos, un resarcimiento por el daño moral y se les otorga, ¿no es cierto?, como satisfacción sustitutiva y compensatoria una casa. Le otorgan a la madre, me parece, una casa en Valle Escondido, creo que era, un lugar determinado donde tenía un punto más de la media para poder, digamos, sobrellevar esta cuestión. Y el padre creo que también era una casa, pero un poquito menor. Que cada uno lo tiene en forma diferenciada. En esta causa Ponzo,
en esta causa Ponzo, la señora Ponzo había llamado a un servicio de emergencia médica domiciliaria porque su madre estaba necesitando una atención médica urgente. La ambulancia no llega a tiempo y su madre murió en sus brazos, dice. Demandó por los daños y perjuicios demandó por los daños y perjuicios consignando un monto provisorio, el famoso resulta de lo que la prueba, ¿no es cierto?, a lo que más o menos resulte de la prueba, dejando expresamente al juzgado el criterio para su cuantificación. Le otorgan, le otorga el juez de primera instancia, le fija un daño moral no de 40.000 pesos como solicitaba, sino de 200.000 pesos en ese momento, ¿sí? O sea, 5 veces más de lo que pedía, pero diciendo que era un monto prudencial y que incluía un componente correctivo por el obrar laxo de la demandada. En otras palabras, le estaba diciendo que hay un ingrediente punitivo. ¿Se acuerdan lo que empezó? Dentro de este rubro patrimonial. La Cámara, al apelar la demandada, redujo la condena a 40.000, que era el monto que provisoriamente había reclamado, sin explicar por qué esa reducción era correcta. Llega el TCJ, el TCJ acoge el recurso de casación y anula parcialmente la sentencia, diciéndole que la sentencia reducida a 40.000 pesos por cámara no había razonado por qué esta cifra alcanzaba. Se había limitado a tomar el piso provisorio como techo, ignorando que la actora había dejado una cuantificación abierta. ¿Qué nos deja esta doctrina? Dice que cuando la actora consigna un monto provisorio acompañado de la fórmula, más o menos, o lo equivalente que es equivalente al prudente arbitrio judicial o a lo que resulte de la prueba, el juez no está atado al monto y puede ir para arriba si lo fundamento. Dice que la fórmula, lo dice el TCJ, tiene una función flexibilizadora. Y va más allá, dice que el daño moral es una típica obligación de valor establecida del 772. Esto implica que la cuantificación debe realizarse al momento de dictar sentencias con los valores del momento. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Nosotros siempre vamos a solicitar en nuestros daños, ¿no es cierto?, según esta fórmula, lo que más o menos resulte de la prueba rendista en auto. Pero no nos vamos a quedar con eso. Uno tiene que fundamentar con criterios concretos cuáles son los placeres compensatorios, teniendo en cuenta la edad de la persona, la gravedad de las lesiones, la repercusión que tienen en nosotros, o que tuvo, mejor dicho, en nuestro cliente esta cuestión, y que justifican una cifra mayor. Piensen esto. Yo puedo establecer, establecer un criterio que va de esta forma, decir, bueno, mi cliente antes del accidente tenía un ingreso de 5 millones de pesos, ahora perdió el trabajo, su incapacidad es del 60%, pido la fórmula Méndez, la fórmula Marshall, la Méndez-Woto, la que se me ocurra, y según eso me da el monto de XX 100.000 pesos, 100 millones de pesos, por ejemplo, listo. O lo que más o menos resulte de la prueba de rendirse. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, lo entendemos. Si no demostré que cobraba 5, sino que cobraba 4, o que al momento de la sentencia hubiera cobrado 10 y no 5, obviamente esos montos cambian. Y si la incapacidad no era del 50, sino era del 70, vamos para arriba. Y si no era del 50 y si no era del 30, comprendo que vamos para abajo.
Esa es la función flexibilizadora de estas fórmulas. ¿Ok? Ahora bien, pensemos un segundo en el daño moral. ¿Quién es el que más sabe? ¿Quién es el que más sabe lo que sufre una persona que tiene un accidente de tránsito? Una persona que perdió a su hijo, una persona que perdió a su concubino o a su esposo. La víctima es la que más sabe. Quizás no lo puede transformar en números, pero es la que más sabe, es la que lo tiene, la que lo sufre en primera persona, es la que tiene la entidad, subjetiva por cierto, pero la entidad concreta y correcta de los padecimientos que está sufriendo. Y si para esa persona 5 millones es suficiente, estoy tirando un número al azar, es muy difícil para el resto decir, me parece que con 5 millones te quedas poco, te quedas corto, tiene que ser 10. No sé si muestro mi punto, pero en esta cuestión, en el daño moral, por más que pongamos la cifra, por más que pongamos el número, por más que pongamos la idea, creo yo que no podemos caer en esta situación de pretender quedar atados a un monto inicial si después con la prueba hemos trabajado y hemos acreditado que hay una mejora en los números o que hay que tenerlo de una forma distinta, no podemos quedarnos sin readecuar los montos en el alegato, porque la verdad es que hay una presunción muy importante. Si mi cliente dice y lo sostiene, para mí un viaje a Jujuy me parece correcto, bien, ¿sí? Porque quiero ir a ver a mi hermana que hace 20 años que no la veo y esa indemnización para mí es suficiente. El juez quizás en la situación, en el caso concreto, diría, yo te daría un viaje a Brasil, yo te daría un viaje, pero si vos querés ir a Jujuy, o sea, el planteo, no digo, no digo que no se puede hacer, de hecho, este fallo del TCJ lo dice de determinado, pero nosotros no puede quedarnos nosotros no podemos esperar que el juez solo, de oficio, mejore lo que peticionamos en la demanda. ¿Sí? Nosotros tenemos que fundarlo, justificarlo y en la instancia oportuna, si lo hemos demostrado, tenemos que pedirlo de esa manera. Bueno, en, en esta causa Poncio hubo un reenvío. ¿Se acuerdan? 200.000 en primera instancia. Ahí voy, Javier. Sí, sí, sí. En 200.000 en primera instancia, se lo bajaron a 40, fue al TCJ, el TCJ dijo no está bien, no está bien porque se lo bajaste a 40, puede ser perfectamente una cifra mayor, por esto que yo estoy diciendo, vuelve a Cámara y la Cámara dice sí, tiene razón, puede ser una cifra mayor, le dieron 50, no 40, sí. Eh, Javier, Una dime, consulta, Doc. Volviendo al caso que usted tenía en el tema laboral. La prescripción del ¿qué? daño moral comienza a correr desde la sentencia, Perdón, ¿qué caso el tema dijimos? del laboral, de este hombre que la RT le había pagado, creo. ¿El que yo dije? Sí, usted habló Sí, de que el señor cobró el daño moral. La fecha de sí. la prescripción comienza a correr desde la sentencia en sede laboral que determina la incapacidad del 22% o del hecho en sí. El Código Civil dice que la prescripción, el curso de la prescripción, el Código Civil dice que la prescripción son de 3 años y el curso de la Sí, prescripción comienza a correr desde el momento, comienza a correr desde el momento en el cual uno está en condiciones de reclamar los daños porque los conoce, ¿sí? Allí bien. comienza el curso de la prescripción. Yo no dije que fue en sede laboral mi causa, por ejemplo, ¿sí? Ah, Sino claro, claro. que, Perdón, como habló de que la RT le había pagado bien, supuse sí, que había ido por sede civil a reclamar el daño moral, o tal vez no, supuse no, mal. no.
Sí, exactamente, fui por seis. A ver, en el ejemplo, y mira, y está bueno porque te puedo dar una cosita más. Em, el caso es así. Em, Esta persona em, recibe las prestaciones médicas y la atención médica durante un año, Bien, ¿sí? De la ART. Le dan el alta médica, eh, con el alta médica tramita en la superintendencia la determinación de la incapacidad y le abonan la determinación de la incapacidad. En algún momento de este lapso interpone, interpone una demanda civil por la diferencia de lo que bien. había cobrado, por la diferencia de lo que había cobrado. Luego de allí empieza la tramitación y me incorporo a la causa. No estaba prescripta, no estaba dentro de los 3 años, porque civil es 3, no 2 como en laboral, primer tema. Claro, claro. ¿Sí? Estaba dentro de los 3 años de interposición. Si bien tuvimos que reformular la demanda, no hubo ese problema. Pero, pero, vieron que el daño moral, cuando hay una gran incapacidad, lo pueden solicitar también los parientes, los allegados. ¿Sí? Vieron que el 1741 establece: está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del damnificado directo, obviamente. Si el hecho resulta su muerte o sufre una gran incapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con él y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Es decir, no solo en la muerte obviamente, pero acá la reforma agrega que cuando una persona sufre una gran discapacidad, también los familiares pueden reclamar, porque son damnificados también directos, ¿sí? del daño moral que sufre este ser querido. Entonces, en este caso, debíamos debíamos ampliar la demanda o ingresar una nueva demanda por la esposa y los hijos, ya pasados los 3 años. ¿Sí? Acá la cuestión era determinar, o es determinar, porque todavía no está resuelto, cuándo comenzaba el curso de la prescripción para ellos. Si al momento del hecho ya habían pasado los 3 años, o al momento en el que conocen los daños, cuando conocen las consecuencias, después de este año que prácticamente estuvo internado esta persona, cuando conocen las consecuencias, cuando realmente comprenden las consecuencias irreversibles que les iba a dejar esta secuela. Entonces, nos inclinamos a tratar de sostener esa idea. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? No digo, pero se entiende, ¿no? No, no, perfecto. Sí, sí, sí. Me parece que es más lógico tomarlo a partir de una sentencia que reconozca que el hecho generó tal incapacidad, el daño moral, porque en su defecto yo tendría que presentar una demanda por las dudas, para que no se me Claro, prescriba el hecho. claro, claro. Em, si me das a elegir, yo hubiera querido hacer eso, Javier. Si yo, pues, si Claro, yo, si yo hubiese tenido esa posibilidad, hubiese preferido. ¿Me explico? sí. Yo cuento, yo soy de la idea de que todos tenemos que correr el menor riesgo posible, la menor, ¿Mm? la menor, digamos, total, después uno la puede ampliar, la puede mejorar, la puede reformar, puede interponer una demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción y después trabajarla más O, adelante. O sea, ¿Mm? o sea,
la presento y la dejo dormir hasta ver qué pasa. ¿Presentás una demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción? Sí, Perfecto, ¿no? ¿sí? Eso es válido, existe desde siempre. ¿Sí? Existe desde siempre. Es reclamar algo, decir que todavía no está en condiciones o lo que fuere, y sí. Y esa demanda sirve. Mientras no te pidan la caducidad, la perención de instancia de esa demanda, funciona. Claro, lo que pasa es que no, en ese caso no la tendría que, no me la van a decretar la admisión de la demanda hasta que no complemente lo que me están pidiendo y bueno, ahí dormirá hasta que tenga sentencia, en este caso en sede laboral, que reconozca la incapacidad o en su defecto que tenga una pericia médica que reconozca el 50% de incapacidad o el 30%. Vos decís para ¿Se tener el entiende? pago originariamente. No, para tener un respaldo del daño moral, porque el daño moral tiene a ver, un hecho concreto el hecho ha acaecido, pero yo no sé cuál es la incapacidad, hasta que no intervenga un médico que me diga, sí, es del 40%. ¿Se entiende o estoy equivocado? Se entiende perfectamente, Javier, se entiende perfectamente, pero vos podés hoy determinar de cuánto es la incapacidad de él. Te A podés partir, equivocar, con un perito, con un médico de parte. claro. Te podés Ah, bien, equivocar, te podés equivocar quizás en algún porcentaje. bien, Tu perito podrá ser un 5% más optimista o un 5% más pesimista de lo que sea el oficial. Digo yo pero eso no te quita que podés avanzar perfectamente con el tema. perfecto. No, no, está clarísimo. Con un perito de Bien. parte yo podría iniciar entonces una demanda de daño moral y agregar como prueba después en este caso, el juicio laboral. O me fui por la tangente. No, 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 no. No, que te metiste en un tema que es muy, muy complejo, por lo menos para. A ver, normalmente, ¿qué sucede? No, la mayoría de los accidentes, ¿este es un accidente de tránsito, Javier? ¿El No, un tuyo? accidente de trabajo. Tomé el que hablaba usted recién, que es a ver, No, me pero, parece, escucha, sí. perdón, perdón. Un accidente de trabajo no te da la posibilidad de reclamar el daño moral, Ajá, bien, ¿no es cierto? O sea, un accidente de trabajo, yo no sé, no soy laboralista, aclaro. A ver, va alguien que me ayude más. Un accidente laboral te da la posibilidad de pedir las prestaciones o el sistema según la ley de riesgo de trabajo. bien, Dentro de las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo, vos haces el juicio, pedís la incapacidad por este tema y eventualmente hay un artículo, no recuerdo cuál es el artículo de la ley de riesgo de trabajo, que dice que si ocurrió en el trabajo, que mientras te pagan un 20% más, si mal no recuerdo, y con eso compensan todo lo demás, entre ellos debería estar incluido el daño moral. el daño moral, sí, bien. ¿Sí? Más o menos así, Ahí, Javier. Vos que. sí, no, 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 está perfecto. Bien, Viene bien. una confusión del principio, sí. Está bien, Entonces, perfecto. si vos querés pedir daño moral porque efectivamente es importante y ese 20% no lo corresponde o no lo justifica, o hay otras cuestiones, hay mucha gente que ingresa en sede laboral, ¿sí? Una demanda fundada en derecho común, ¿sí? En el derecho civil, porque pide la reparación plena. Y Bien, ahí sí trabaja el daño moral, pero no son dos acciones distintas. Estas dos acciones distintas se dan generalmente en los accidentes in itinere, donde tenés dos responsables. Esta persona estaba en la calle trabajando, por eso sufre el accidente, ¿sí? Esta persona estaba en la calle trabajando, entonces el empleador o su RT tiene que responder y después está el responsable, el que manejaba el vehículo, que lo embiste. Y ahí, perfecto. ¿no es cierto? Ahí coexisten los dos principios o las dos formas reparadoras, la del derecho laboral y la del derecho civil. Y ahí tenés que ver cómo hacer para que no se dupliquen las indemnizaciones. Perfecto, listo. Ok, Aclarado, ok, buenísimo. aclarado. Bueno. Em,
En la causa esta, Bufa, no, pero me faltó una. Ávila contra Gómez Nicola. Este es un accidente de tránsito, también del TCJ, donde los actores demandaron y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia cuantificando el daño moral. La sentencia de Cámara, luego en San Francisco, confirmó la condena, pero digamos, le introdujo una variación importante. ¿Cuál es? Dispuso que los intereses del daño moral corrían recién después de la sentencia de primera instancia y no desde la producción del perjuicio. Entonces, luego de un buen peregrinar, llega el TCJ y el TCJ consolida em, una forma de cuantificar el daño moral que va de la siguiente manera. Desde, desde el hecho de la sentencia, perdón, desde el hecho hasta la sentencia, genera un tipo de interés. Porque está claro que los montos se deben desde el momento del hecho, no desde el momento de la sentencia, ¿sí? Los montos de los daños y perjuicios generan la obligación o despiertan la obligación de resarcir desde el momento del hecho. Pero, pero, en este caso, se da una tasa pura que va entre el 6 y el 8%. Es lo que hace la mayoría hoy de las cámaras, ¿sí? Se va desde ese momento una tasa pura. ¿Por qué? Porque al momento de dictar sentencia, aplicando esta teoría de los placeres compensatorios, lo que hace el juzgado al dictar la sentencia es traer a valores actuales, por esto de que es una obligación de valor, es traer a valores actuales al momento de dictar sentencia. Entonces, no puede actualizar a 2 o 3 años antes con una tasa que traiga la escoria inflacionaria, por ejemplo. ¿Sí? Simplemente trae una tasa pura que era la privación, ¿no es cierto? Lo que le daba la privación por tener este monto. Ahora bien, después de la sentencia, cuando no se cumple la sentencia, ya sí desde allí para adelante los intereses van con la tasa pasiva más el 2% según era Hernández en ese momento o el 3% según Seren ahora. ¿Sí? Entonces, desde la sentencia hasta el efectivo pago hay una tasa desde perdón, hasta la sentencia una tasa pura y desde la sentencia hasta el efectivo pago una tasa de uso judicial, siempre y cuando se tenga en cuenta esta cuantificación, esta actualización al momento de la sentencia. En este caso, Bufa contra Castro y Estado provincial. 3 jóvenes mueren en un evento bailable en la comuna, creo que fue de San Roque. Al regresar de un evento, el vehículo que provoca el accidente lo conduce una persona, los actores demandan al conductor, ¿no es cierto?, el que conducía este vehículo, y a su madre, que era la titular registral, al Estado provincial, también demandan por falta en el control vial, porque en esas cuestiones reiteradamente era una zona reiteradamente conflictiva, y en la comuna de San Roque también, porque era la propietaria parcial del inmueble que autorizaba estos eventos y cobraba un canon y no, dicen que no aseguraba las condiciones mínimas. Bueno, se hizo lugar a la demanda, se condenó a Castro, a Minique como responsables directos, se distribuyó una responsabilidad refleja del Estado provincial y de la comuna, un 30 y un 10%, y se fijó un daño moral para cada progenitor individualizado en la suma de 300.000 pesos en ese momento al 2019, ¿no? El fallo trata específicamente de la cuantificación y la individualización del daño moral. Dice,
en algún párrafo dice la sentencia, el dolor por la pérdida de un ser querido es indemnizable y se presume. Dice máximo, no hay forma de devolver el estado anterior. La única vía es la compensación monetaria para paliar el quebranto que supone la privación de paz, tranquilidad y los efectos. Ningún otro daño espiritual se patentiza con mayores ribetes trágicos que la muerte de un ser querido. Máxime si se trata de la desaparición de un hijo joven que genera un enorme quebranto afectivo. Después de esto, tengo varios, todos estos se los voy a pasar. Exactamente al revés, cuando las personas son mayores de edad y cómo hay una tensión entre decir, bueno, claro, cuando el que fallece es una persona joven, el shock es importante porque es una situación inesperada, es antinatural, los padres no prevén que no es una situación para que un padre esté esperado, esté preparado para pasar esta situación, y la tensión que ocurre cuando el hijo reclama el fallecimiento de un padre ya mayor, bastante mayor, y los derechos la tensión que se produce este razonamiento con los derechos protectorios de la vulnerabilidad de las personas mayores o ancianas que son de carácter constitucional por el Pacto de San José de Costa Rica, las leyes que lo incorporan y estas cuestiones que deben tener en cuenta. Bueno, hay mucha tela para cortar, hay mucha tela para cortar. Yo sí me tengo que poner al día con el Drive y pasarle todos los fallos que les voy trabajando y dejárselos allí como para que los tengan. Hice un trabajo un poco más largo, pero bueno, ya son las 3:30 y, y no. Arellano contra Branco, Machado Monjo, bueno, las, Dos, una em, pregunta, sí, fuera de casos que sí, hemos va. estado, que quería consultar sobre un caso en particular. Por ejemplo, si fuera una cuestión de filiación, en donde no hubo un reconocimiento paterno y pasan muchos años, eh, hay ciertas actitudes implícitas, ¿no? En donde el padre le pasa plata, pero no hay un reconocimiento como tal y se inicia juicio de filiación y se manifiesta esta cuestión de, bueno, obviamente esta afectación de tantos años sin tener el reconocimiento. ¿Cómo se podría cuantificar o qué se tendría que tener en cuenta en este caso para poder cuantificar el daño moral? Hay muchas cosas. Hay un trabajo, hay un trabajo, un comentario de un fallo que creo que hace estoy tratando de ver si lo tengo a mano. Eh, te lo puedo pasar, te lo puedo pasar seguro si me sé acordar. Bueno, Machado y Monjo, Matías Machado. Matías Machado y Sebastián Monjo, que hoy es camarista, ¿no? Ellos básicamente, em, eh, hay que ver la cantidad de años, hay que ver qué hizo esta persona con sus otros hijos, si tuvo otros hijos, cómo lo trató, si encima de ello, ¿no es cierto?, hay un trato diferencial. Em, yo creo que el daño moral no existe una fórmula genérica en la cual nosotros podamos, y esto lo digo para este caso y para todos. Cuando aparecieron las teorías, cuando aparecieron la teoría esta de los placeres sustitutivos, compensatorios, escuchábamos a Gersi, nosotros se empezaron a dar unas primeras charlas de decir, bueno, entra el Código Civil nuevo, hay que tener en cuenta. Y Gersi decía, bueno, dice, para estas cuestiones hay cuatro pilares que mueven a las personas, ¿sí? Que mueven a las personas para que le pueden dar esta sustitución. Ladrillos, ¿sí? O sea, una casa, vehículos, ¿sí? Viajes, ¿sí? Y viajes, no, tres, perdón. En esos tres podemos asentar estas ideas
o estas cuestiones. Y decíamos, a todo le tenemos que reducir, a todo lo tenemos que reducir a estas ideas. Después vimos que empezaron a aparecer muchos fallos donde daban electrodomésticos, buscar. Después dijimos, bueno, no, pero una persona que pierde a su hijo, que pierde un hijo de tal forma, parecería correcto que puede ser una vivienda o puede ser que alguien le garantice la educación de sus otros hijos, que le dé una satisfacción, decir, bueno, mis hijos van a tener otra herramienta. Hay por ahí algún abogado que creo que en algún momento sufrió un accidente y pidió una capacitación en el extranjero, que siempre quiso hacer, un curso 6 meses afuera. Eh, es imaginación inventiva y hay intereses genuinos, ¿no? Hay intereses genuinos. Pero volviendo puntualmente, no para escapar a un tema que prácticamente no conozco, solo sé que existe ese trabajo, pero me imagino, ¿era Marina la que me había planteado? Me Micaela, profe. imagino, Micaela, Micaela, pero sí me comprometo a pasarte ese trabajo que sí lo tengo. Yo me imagino que hay allí particularidades propias de la situación, de la situación que van a hacer que vos puedas llevar adelante con éxito esto. ¿Por qué digo particularidades propias? Porque los vejamientos que esta persona puede haber sufrido, las vejaciones que puede haber sufrido, solo las vas a poder relatar escuchándolo de primera persona. O sea, solo lo vas a poder escuchar de primera. Después cuantificar, vos le vas a tener que dar una orientación seguramente. Nadie está en condiciones de decirte, bueno, sí, por mi hijo un viaje a Egipto está muy bien. Por la pérdida de mi hijo un viaje a Egipto. Nadie está en condiciones de hacer ese razonamiento lineal ni nosotros planteamos ponérselo de esa forma. Pero sí, pero sí tenemos que escuchar correctamente cuáles son las consecuencias en el día a día de una persona que sufre una cicatriz en su cara, ¿sí? Una persona que sufre una cicatriz en su cara, que la retrae socialmente, que no vuelve a sociabilizar correctamente, que todos los días se ve en el espejo, que se revive día a día y que es joven y que tiene por delante 40 años más de esta situación. Las situaciones son particulares, todas las situaciones son particulares y no la vamos a encontrar en un modelo, no la vamos a encontrar en algún libro, no. Vamos a tener que argumentar, poner una línea argumentativa propia, personal y adaptada específicamente a la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Y luego, como veremos en la clase que viene, sostenerla medianamente. El daño moral, dice, se prueba in re visa, por el solo hecho de. Es una verdad a medias y ni siquiera sé si decir que es una verdad. Es cierto que una persona que pierde un hijo, ¿qué más decir? Pero hay mucho para decir, ¿sí? Obviamente que todas las presunciones que lancemos tienen mucha, tienen mucha, tienen mucha, digamos, preponderancia o importancia, pero bueno, las tenemos que plantear, las tenemos que argumentar, las tenemos que poner. Yo creo que en esa línea es muy importante lo que nosotros trabajemos. Bueno, Doc, ¿le puedo hacer eh, una consulta? ¿Me escucha? sí, sí, Sí. claro, claro. Con respecto al tema del daño moral, pero más relacionado con el daño al honor, ¿sí? Lo tengo que, van como de la mano, ¿cuánto lo puedo cuantificar? Más que nada es para una situación, una cuestión de consorcio donde agreden a una consorcista mayor, una persona mayor. ¿Ya Eh, estuviste leyendo algo, Blanca, al respecto? no, no, estoy justamente por ver cómo lo encaro. Hay una causa, y un leading case de nuestro TCJ, Montoto de Espila se llama la causa.
también daños al honor. ¿Qué sucedió ahí? En ese momento, solicita una reparación X determinada, ¿sí? Una reparación. Allí funciona en parte el desagravio, ¿sí? Porque uno dice, sí, los placeres compensatorios, lee el 1041 y habla de placeres compensatorios. Pero el desagravio es importante en estas lesiones, ¿no, Blanca? Me imagino que tu cliente debe querer, amén de un placer sustitutivo, debe querer un desagravio, debe querer que de alguna forma. Totalmente, ¿Cómo? totalmente, totalmente, porque incluso en este caso viene por parte de la administración y los miembros del consejo, como es una consorcista disidente y opositora de muchos años, que tiene influencia, digamos, también en otros consorcistas, entonces buscan el descrédito, incluso hasta el inicio de ejecución por a expensas que no debe, que bueno, ahí se plantea la excepción de pago, pero todo eso lo difunden para decir es deudora, se le inició juicio, la han tildado hasta de usurpadora en actas de consorcio que las difunden, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Y sí, digamos, esa es la situación. Incluso estaba pensando como placer sustitutivo, con esa también, no sé si ir también por otra propiedad de valor equivalente. También lo pensaba más allá de que el desagravio en el caso de ella es lo más fuerte, digamos, lo que más le afecta, digamos. El tema si vos del lees el 1141 descrédito. parecería que el desagravio no procede, ¿viste? O sea, o por lo menos no está establecido en la fría letra del 1741. Claro, El la caso que. lesión, la lesión en sí no es lo que se, digamos, lo que se indemniza. Por eso ahí estaría, digamos, la cuestión, que, digamos, En el caso Montoto de Espila es un caso anterior a la entrada en vigencia del 1741. Es anterior al Código Civil y Comercial. Ella solicita el desagravio más una indemnización. Y la indemnización el caso llegó hasta el TCJ porque justamente el gran tema es que el monto que se estaba solicitando no concordaba con esta tarifación judicial indicativa, que hice referencia en algún momento al comenzar la clase. Y entonces, el TCJ resuelve diciendo que no estaba correctamente fundada la sentencia de Cámara, porque no se basaba en antecedentes, básicamente no se basaba en antecedentes eh, ya dados por algún juzgado, por alguna Cámara, o eventualmente por algún juez de primera instancia, que también se ha acudido a esas cuestiones, y funda la sentencia, el TSJ en este caso, en una causa determinada en un juzgado correccional, ¿sí? En una sentencia dada por un TCJ, dice, acá ya hubo una sentencia en este aspecto en un correccional, miren la simetría que determina cuáles son estos parámetros y de qué forma se deben establecer. Blanca, yo creo que vos, más allá de que encuentres el monto que puedas pedir para tu clienta basada en lo que vos consideres y veas que tenés las vejaciones, el desagravio también debe formar parte de esta cuestión. Y si no encontrás, y si no lo encontrás en la letra del 1741, recordá que el Pacto de San José de Costa Rica es de aspecto constitucional para nosotros. Allí existe el derecho de réplica. El derecho de réplica le da la posibilidad de tener estas ideas de este desagravio para estas cuestiones, y que es derecho constitucional para nosotros y operativo, y que de alguna forma por ese lado podrías solicitarlo también, no solo un pedido económico en estos términos. ¿Sí? perfecto. Y ahí, digamos, y en cuanto al pedido económico,
¿en cuánto podría fundarme el monto, digamos? Porque ahí es donde uno hace agua. Sí, y yo también, Blanca. Sí, yo también, como no conozco el caso, no conozco la particularidad, me resulta difícil decirte este sería el monto o este sería la cuestión. Habría que conocer la causa concreta, ver la cuestión. Yo, hablando y sincerándome en este momento, en esta instancia, yo no dejaría de consultar o de buscar alguna causa equivalente, ¿sí? Que me dé un marco referencial, ¿sí? No lo dejo de hacer de ninguna forma, ¿sí? No lo dejo de hacer de ninguna forma, por más que no esté hoy establecido. Si yo tengo mi cliente y mi cliente viene y me dice, para mí en este caso la satisfacción sustitutiva para mi cuestión sería para mi caso, un viaje alrededor del mundo durante 2 años. Y yo debería ver si es razonable o lo que está pidiendo en base a lo que otras partes han otorgado. No nos olvidemos que nosotros como letrados, ¿sí? Ante una plus petition inexcusable, podemos llegar a ser solidariamente responsables, ¿sí? En estas ideas. Entonces, para mí no deja de ser o no es un tema menor ver qué se ha resuelto, no digo como sagrado, como letra, pero no deja de ser como algo, como una práctica interesante o por lo menos obligatoria, por lo menos para mí indagar un poco en algún fallo similar y ver qué se ha otorgado. En el tuyo, Blanca, en el de Micaela recién, en el caso que se te ocurra, ¿eh? Ojo, en el caso que se te ocurra. Yo hago ese primer trabajo sin lugar a dudas, como para tener una idea. Después vamos viendo las particularidades del caso y los vamos maximizando o acotando en base a lo que el caso en concreto tenga. Bueno, Perfecto, gente, sí, sí, sirve para le, tener justamente un parámetro. Bárbaro, gracias. les voy a abandonar. Bueno, Bueno, yo ya les escribo por el WhatsApp, pero entiendo que el jueves que viene probablemente tengamos la clase de cierre, si es que es nuestro octavo encuentro, cuestión que tengo que corroborar en breve. No, se me había pasado a mí que por ahí ya estábamos en esa instancia. Bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao, hasta el jueves próximo. la Que anden próxima. bien. La próxima, gracias.